¿Ya se puede ver? Ya se puede ver, excelente. Ok, entonces, bueno, pues retomando la lectura de inteligencia y afectividad, a mí me tocó el primer punto, que es el planteamiento del problema, y este nos dice que hay una constante interacción entre la afectividad y la inteligencia. Sin embargo, la afirmación de que la inteligencia y la afectividad son indisociables puede abarcar dos significados muy diferentes. El primero es que la afectividad interviene en las operaciones de la inteligencia, ya sea que las estimule o que las perturbe, que es causa de aceleraciones o de retrasos en el desarrollo intelectual, pero no podría modificar las estructuras de la inteligencia como tal. Es decir, que un alumno que esté alentado en clase va a tener más entusiasmo por estudiar y por aprender, y esto se le va a facilitar más a un estudiante que tiene como un bloqueo afectivo. Es decir, va a tener como siempre un sentimiento de inferioridad que no le va a permitir aprender o tener sí, tener algún aprendizaje. El segundo punto es, este, por el contrario, quiere decir que la afectividad interviene en las estructuras mismas de la inteligencia, que es una fuente de conocimiento y de operaciones cognitivas originales. Después viene la definición, las definiciones directrices. Primero nos habla de la afectividad, que por el término entendemos que son los sentimientos propiamente dichos y en particular las emociones, las diversas tendencias, incluso las tendencias superiores y en particular la voluntad. Después nos habla de las funciones afectivas y funciones cognitivas, que por el contrario hay que distinguir entre las funciones cognitivas, que van desde la percepción y desde las funciones sensoriomotrices hasta la inteligencia abstracta, que esta incluye las operaciones formales y las funciones afectivas. Después nos habla de la adaptación, que es la asimilación y acomodación. En los caracteres más generales del comportamiento, como dos polos de adaptación, nos habla de la asimilación y la acomodación. En estas se encuentran factores cognitivos y afectivos igualmente disociados. Es decir, que todo comportamiento es una adaptación y toda adaptación es el restablecimiento del equilibrio entre un organismo y un medio. Esto quiere decir que el, ¿cómo se dice? Permítame. Claro que sí, no se preocupe. Que toda persona tiene un comportamiento, pero este comportamiento termina cuando satisfacemos como una necesidad que estamos buscando. Es por eso que dice que va el del equilibrio entre el organismo y el medio. Esto quiere decir, en conclusión, que nunca se encuentra un estado afectivo sin elementos cognitivos ni viceversa. Es decir, la afectividad cumple un rol de una fuente energética de la cual dependerá el funcionamiento de la inteligencia, pero no de sus estructuras. Un ejemplo que venía ahí es un automóvil que depende de gasolina, pero la gasolina no modifica la estructura de de la máquina, es decir, como o sea, que toda persona necesita ¿cómo se llama? Una motivación como para hacer las cosas, pero esto no quiere decir que la motivación va a cambiar la estructura del problema o de la situación que tenemos que resolver. Simplemente es como, en este caso, el combustible hacia el carro. Después venían la actividad y estructuras cognitivas, y unos ejemplos eran las operaciones, primero las operaciones matemáticas, y estas nos habla ponía un ejemplo de un alumno que va a tener una facilitación o una inhibición del aprendizaje de las matemáticas, pero la estructura no se modifica. Es decir, lo que decía hace un momento,
que puede que un alumno se sienta frustrado o motivado ante una operación, pero, de eso no depende, no se puede cambiar la operación, porque la operación siempre va a ser la misma. Es decir, que es un poco cuadrada, vaya. Y luego venía la operación lógica, y esta nos quiere decir, por ejemplo, problemas de, si A pesa tanto y B pesa tanto, ¿cuál es, el objeto más liviano? Entonces, esta es como por lógica, pero esto no quiere decir, o sea, bueno, más bien, un niño no va a tener la misma lógica que un adulto, pero a lo mejor sí va a tener el mismo resultado. Esto ya depende como de cada persona, o sea, todos tenemos la lógica, pero de eso no cambia igual como decíamos, pues la operación. La operación sigue siendo la misma, pero sí cambia como la percepción. Bueno, ya después viene justo eso, la percepción, y esta, nos dice que eso, que el niño y el adulto no va a percibir, los mismos detalles, pero sí van a buscar como una solución al problema, cada quien desde su perspectiva y desde de sus conocimientos que tiene, pues de eso va a depender, la percepción que le den al problema. Y por último me tocó el punto número 2, que era el primer estadio, que vienen los dispositivos hereditarios, y primero nos manejaban las tendencias elementales, del término instinto. Ese es el primer estadio, es el de los reflejos y el de los instintos, y nos dice que es una técnica, alemana, y es una estructura compuesta por reflejos coordinados en un mismo sistema y que permite la satisfacción de una necesidad. Un ejemplo que nos manejaba era el de, este, ay, el de una persona que tiene un mecanismo o un sistema como para comer, para ejercer una succión y una deglución de un alimento, y esto nos permite, ese mecanismo viene desde un instinto que tenemos, y esto nos permite satisfacer una necesidad alimenticia. Y esto nos maneja así como, pues, todo lo que venimos viendo, que todos actuamos por instinto, y el instinto siempre viene de la necesidad de satisfacer, alguna, pues, vaya la redundancia, alguna necesidad. Y, pues, bueno, creo que eso fue todo lo que me tocó a mí. Muy bien, yo le agradezco mucho su presentación. En esta presentación donde usted nos comenta justamente algunas de las ideas más importantes de este primer capítulo, ¿verdad? Donde eh, se platica un poco ya sobre esta conexión, una conexión muy importante que tiene que ver con la inteligencia y desde luego también la afectividad. Sí, correcto, como le comentaba, sí está un poco extenso el tema, pero traté de Sí, desde resumirlo luego, lo más que pude, porque sí ¿perdón? desde luego es un tema extenso y me parece que la presentación que usted hace es una muy, muy buena presentación. Naturalmente, leer a Piaget un poco en primera instancia siempre representa un reto importante para todos, ¿no? Porque Jean Piaget es uno de nuestros escritores más influyentes en el ámbito educativo y desde luego que genera siempre un impacto relevante. Representa también ciertas dificultades. Eh, es Sí. algo muy valioso porque hoy en día estamos interesados y de hecho este diplomado parte debido al interés propiamente de los estudios de la educación emocional. Hoy en día sabemos la importancia que tiene la educación emocional
en la práctica docente, en la gestión de situaciones de aprendizaje, en la relación que establecemos con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, pero también sabemos el valor que tiene también la educación emocional en nuestras relaciones personales, de trabajo, de bienestar, de salud. Pero aun cuando pareciera que estas teorías sobre la inteligencia emocional son tan recientes, están muy a la mano, muy cerca de nosotros, no debemos olvidar que a la mitad del siglo pasado Jean Piaget escribió este texto y gran parte de las ideas que hoy en día tenemos la oportunidad de dialogar en diferentes espacios se deben a una primera idea justamente que tuvo Jean Piaget. Ahora, antes de Jean Piaget ya se hablaba de la inteligencia, ya se hablaba del comportamiento y ahí también tiene un valor importante el trabajo que desarrolló justamente Edward Thorndike, que es el primero que se plantea el derecho de hablar de una inteligencia social, es decir, él no fija su primera idea sobre una inteligencia estrictamente emocional o afectiva, sino mucho más a esta idea de cómo nos relacionamos nosotros con las demás personas. Ahora, Piaget se basa y toma algunas ideas de varias teorías del comportamiento ya existentes. Una de ellas es, por ejemplo, la de Clara Pade. Clara Pade que formuló justamente una teoría del interés y para él este elemento, el interés, tiene un rol muy importante en la actividad de la inteligencia. De hecho, él supone que todo comportamiento está compuesto al menos por los siguientes elementos. Por una meta, es decir, una finalidad, una intención que es más o menos consciente y que también está definida por la afectividad, por ese interés. También una técnica, ese conjunto de medios que podemos utilizar para poder alcanzar la meta y que está determinada por las funciones cognitivas como la percepción, como la inteligencia. Sin embargo, a pesar de que establece esta perspectiva, estos elementos que debería tener el comportamiento, para Piaget no le es suficiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para Piaget dice que la meta supone una interacción entre la afectividad y la inteligencia. Y el interés, aunque sea la fuente de la motivación, no basta para poder definir la meta, en el sentido en que Clara Pade entiende justamente ese término. Piaget nos dice entonces que la meta depende del campo en su totalidad y no será la misma, ¿sí? Y nos da algunos ejemplos justamente en esta parte. Ahora, así como habla de esta teoría sobre el comportamiento de Clara Pade, también habla también sobre otra teoría en la cual toma algunas ideas también Jean Piaget, que es la teoría de Pierre-Janet. ¿Sí? Esta teoría de Pierre-Janet que nos dice que todo comportamiento supone dos tipos de acciones. Una acción que él define como la acción primaria y que la va a definir como esa relación entre el sujeto, entre los objetos del mundo exterior, entre las cosas, entre las personas, sobre las cuales se actúa. La acción primaria entonces está hecha de diferentes niveles, podríamos decir, de reflejos, de percepciones, que son cognitivas. Y por otro lado tenemos la acción secundaria, esa reacción que tiene la persona a su propia acción y que abarca todas las regulaciones cuyo efecto es intensificar o cuyo efecto es frenar la acción primaria. Ahí aparece el esfuerzo, el cansancio, por ejemplo, que anticipa el fracaso, o también las reacciones de terminación como la alegría o inclusive la decepción, que complementan la acción. La acción secundaria es entonces ese ajuste de fuerzas que realiza la economía interna de la acción y que ahí, así, constituye su energía. Ahora, para Janet, por ejemplo, para Pierre Janet,
la acción secundaria depende únicamente de la afectividad. Esta distinción, entonces, parece suponerse a las ideas que Piaget propone y que también, para Piaget, son insuficientes, ya que en cierta medida ocurre algo muy análogo a la propuesta que él propone para Clarapadi. Bueno, y finalmente Piaget toma una tercera teoría que es la teoría de Kurt Lewin, psicólogo muy importante, por cierto, que fue alumno de otro gran psicólogo, Kohler. ¿Sí? Lewin lo que hace es aplicar la teoría de la Gestalt a los problemas de la afectividad y de la psicología social. Y va ampliando entonces de manera importante las nociones que se tienen. Por ejemplo, habla de la noción de campo total, que engloba al yo, siendo este estructurado de tal manera que ahí interviene el ámbito del objeto, sino también las relaciones que hay entre la persona o el sujeto y el objeto. Es muy importante que Lewin llega a hablar de que este campo total tiene dos aspectos que son importantes. Por una parte, una estructura perceptiva o intelectual, de hecho, cognitiva, pero también otra parte que es una dinámica. Y por cierto, esta parte que es dinámica, que es justamente afectiva. Piaget entonces utiliza parte de esta noción de estructura, utiliza esta noción de estructura para tratar de redefinir, bueno, en primera instancia la analiza y después para tratar de definir los diferentes papeles que juega la estructura, ¿no? Por ejemplo, en muchas ocasiones la estructura tiene caracteres que son negativos, ¿sí? La estructura se opone a la energética, a esa definición profesional, de tal manera que la estructura también se opone a la función, la estructura se opone al contenido, la estructura también tiene un carácter positivo. Entonces, al final, Jean Piaget va a realizar algunas objeciones a esta noción de estructura, pero en cierta medida vamos a ver en otra obra, no en esta obra de Jean Piaget, que utiliza naturalmente la función de estructura. Ahora, un aspecto que creo que vale la pena mencionar es cuando Jean Piaget también nos habla de cómo se va dando ese desarrollo cognitivo con respecto también a los sentimientos que él llama intraindividuales. ¿Sí? Es decir, perdón. Sí, no, Ok, claro, es que se me perfecto. trabó un poco, pero ya. Muy bien, entonces ese es un punto también muy relevante en este capítulo, porque ahí Piaget, por ejemplo, nos habla en la inteligencia sensomotora de esos dispositivos hereditarios que nosotros traemos, ¿no? Los reflejos, los instintos, y que en esa etapa vamos también nosotros desarrollando ciertos dispositivos hereditarios, como son las tendencias instintivas y como son las emociones. Después nos habla, por ejemplo, de las primeras adquisiciones que tenemos desde la parte cognitiva, que van dependiendo de la experiencia y que inclusive van antes de la inteligencia sensomotora. Los primeros hábitos y las percepciones diferenciadas. Cuando ya el niño decide observar un objeto sobre otro objeto. En este mismo momento, más o menos, también se van dando los afectos perceptivos. Los placeres y los dolores que están ligados a las percepciones, los sentimientos de agrado y de desagrado. Piaget entonces también nos habla de esa inteligencia sensoriomotriz, que ya va de los 6 a los 8 meses hasta la adquisición del lenguaje, ya más o menos por el segundo año. Nos dice ahí que hay ciertas regulaciones elementales. En primera instancia, en el sentido propio de Janet, de Pierre Janet. La activación, la detención, las reacciones de terminación con sentido de éxito o de fracaso. Después también nos habla que hay
se va desarrollando poco a poco esta inteligencia verbal, esta inteligencia conceptual y que tiene naturalmente una parte social. Ahí se van a desarrollar sentimientos interindividuales, esos intercambios afectivos entre las personas. Por una parte, desde la parte cognitiva tenemos las representaciones preoperacionales, esa interiorización de la acción en un pensamiento aún no reversible, que de manera más o menos simultánea nos va generando afectos intuitivos, esos sentimientos sociales elementales, donde van apareciendo los primeros sentimientos morales. Después tenemos la etapa de las operaciones concretas, que va más o menos de los 7 u 8 años a los 10 u 11 años. Ahí ya tenemos operaciones elementales de clases y de relaciones de ese pensamiento no formal. ¿Y qué nos dice Piaget? Pues lo que ocurre es que se van formando ahí los afectos normativos, van apareciendo los sentimientos morales autónomos, con intervención de la voluntad, lo que es justo, lo que es injusto, que ya no dependen únicamente de la obediencia de una determinada regla. Y pasamos así a las operaciones formales que comienzan entre los 11 y los 12 años, pero que se van alcanzando más plenamente entre los 14 y los 15 años, donde ya hay un desarrollo, nos dice Piaget, una lógica de proposiciones, y entonces ahí se van construyendo los sentimientos ideológicos, los sentimientos que él llama interindividuales, que se van duplicando en sentimientos que tienen por objetivos ideales colectivos, ideales de grupo. Pero también ahí mismo se va elaborando de manera paralela la personalidad, donde las personas, donde el individuo se va asignando un rol y desde luego también metas en su vida social. Entonces, ahí tenemos una muy breve, pero una interesante primera descripción justamente de estos estadios a los que estamos haciendo referencia, que analiza Jean Piaget. Ahora lo que sigue, naturalmente que lo que sigue será el poder revisar cómo es que se van dando, cómo es que se van desarrollando estos estadios. Y bueno, el primer estadio lo llamamos justamente el estadio de los dispositivos hereditarios. Así los llamó Jean Piaget. Oye, ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? no, ninguna. Ok. Entonces, ¿qué es lo que propongo? Veo que la maestra Katia no pudo llegar con nosotros. Vamos entonces a reorganizar, si usted no tiene inconveniente, los trabajos. Tenemos entonces este primer estadio que estudia los dispositivos hereditarios. Básicamente lo que vamos a estudiar aquí son las primeras tendencias de cómo surge la afectividad en los niños más pequeños, en los niños pequeños. Después tenemos el segundo estadio, que es el de los afectos perceptivos. En este estadio ya vamos a encontrar, como hemos comentado anteriormente, ese desarrollo de la afección, pero en una edad un poco más cercana al inicio de la educación preescolar, ¿sí? Y después tenemos el tercer estadio, que son los afectos intencionales. Aquí prácticamente lo que vamos a observar es que es la etapa como tal en la que pasamos de esta educación preescolar a la educación primaria. Entonces, a mí me gustaría en este caso, si usted está de acuerdo, que pudiéramos tal vez nuevamente clasificar los momentos en los que nosotros preparamos nuevamente una presentación, pero ahora su servidor, si usted está de acuerdo, presentará la siguiente, es decir, estaré yo hablando del capítulo 2, son justamente esta etapa temprana del desarrollo de la afectividad, y yo dejaría a usted el capítulo 3 por una razón muy específica, porque entiendo que en la docencia que usted participa es justamente en la educación preescolar. Es correcto, ¿verdad?
Sí. Entonces, al ser justamente en la educación preescolar, me hace pensar que justamente es en esta etapa donde para usted va a representar un interés especial el poder revisar este material. Entonces, si usted está de acuerdo, yo reviso el capítulo 2